el virión de esta familia, entonces por un lado tenemos el RNA, cadena sencilla, polaridad positiva, y este RNA está cubierto con una proteína que se conoce como la proteína N. Por otro lado, entonces ese virión tiene una proteína M que forma, que le da forma al virión, y hay otra proteína que se denomina la proteína E de envoltura. Finalmente, en este virión, entonces hay una proteína, la más importante, que es la proteína S, o también conocida como espícula. Esta proteína, por un lado, se va a unir al receptor, y por otro lado, cuando el virus ingresa y se genera la respuesta de anticuerpos, los anticuerpos se unen o el individuo genera anticuerpos contra esta proteína, o sea que es la proteína más inmunogénica. Estas proteínas se conocen como proteínas estructurales. ¿Sí? Las proteínas estructurales, como su nombre lo indican, están asociadas a la estructura del virión, no a la replicación. ¿Sí? Esto era una pregunta. Proteínas, una pregunta del parcial. ¿Proteínas estructurales implicadas en el proceso replicativo? Nunca. Las proteínas estructurales hacen parte de la estructura del virión. En este virus y en cualquier otro virus. Listo. Por otro lado, ¿cómo es el genoma de los coronavirus? Entonces, RNA de polaridad positiva, entonces tiene aquí una hebra 5A3. Y, por un lado, el genoma da origen a las proteínas no estructurales, conocidas como NSP1 a la NSP16. Estas proteínas, como no son de la estructura, sí están asociadas a los procesos de replicación viral. ¿Sí? También hay proteínas que bloquean la inmunidad en el huésped. Las otras proteínas, el otro resto del genoma, está codificada por las proteínas estructurales. Este genoma tiene una característica, no sé si ustedes se acuerdan, y es que la transcripción, ¿qué es transcripción? Es la formación de RNAs, se da de manera discontinua. ¿Qué significa? Que primero se daba un RNA subgenómico, después otro RNA, otro RNA, otro RNA. O sea, se formaban varios RNAs subgenómicos, o sea, RNAs más pequeños. ¿Listo? Entonces, características de este virión. Por un lado, la proteína S es la más inmunogénica y por un lado, del genoma se generan varios RNAs subgenómicos que surgen dentro de la célula, no por fuera de la célula. ¿Preguntas de esta parte para comenzar a hablar de las enfermedades? No, bueno. Entonces, ¿qué enfermedades tenemos aquí? Y hay varias enfermedades en veterinaria. Si se acuerdan, entonces, taxonómicamente, esta familia se divide en 4 géneros. Por un lado tenemos el género alfa coronavirus, por otro lado el género beta coronavirus, por otro lado el género delta coronavirus y por otro lado el género gamma coronavirus. Y si se dan cuenta, en cada género hay enfermedades en veterinaria de importancia. Básicamente nos vamos a focalizar en coronavirus bovino, que le sirve para su ABP, coronavirus felino y canino, y los coronavirus porcinos. Bueno, entonces de esta manera vamos a comenzar a hablar del coronavirus bovino. ¿Sí? ¿A qué género pertenece? Al género beta coronavirus. Para los que quieran recordar, en este mismo género vamos a encontrar al SARS-CoV-2, al SARS-CoV-1 y al MERS, que son otros virus de importancia, pero en humanos. Entonces, en este género beta coronavirus encontramos
al coronavirus bovino. El coronavirus bovino se sabe que es un virus neumoentérico, o sea, que causa infección respiratoria e infección entérica, o sea, que puede tener tropismo por los dos sistemas. Afecta bovinos domésticos y salvajes. ¿En cuáles salvajes se ha reportado? En búfalos, en jirafas, en venados, en ciervos, principalmente. Resulta que hay 3 tipos o 3 síndromes de la enfermedad. Por un lado, tenemos que este coronavirus bovino puede causar diarrea en terneros, específicamente su mayor afectación se ve en terneros las primeras 4 semanas de vida. Entonces, cuando hay un ternero y presenta diarrea, hay que pensar en coronavirus bovino. Otra forma de presentación es un síndrome que se conoce como disentería de invierno. Este síndrome principalmente se reporta en animales adultos y el cuadro que ocasiona es diarrea hemorrágica, principalmente en animales estabulados. O sea que en Colombia no se reporta esta forma de presentación. O sea que es una presentación que está asociada principalmente a los países que tienen estaciones, ¿sí? Esos países que producen, que tienen sus animales y que en el periodo de invierno tienen que estabularlos por las condiciones climáticas, entonces principalmente se presenta esta forma de presentación. La otra forma de presentación es enfermedad respiratoria. Y aquí prácticamente se afectan los animales de 2 a 6 meses. ¿Listo? Entonces, coronavirus bovino puede causar 3 síndromes: diarrea en terneros, disentería de invierno y enfermedad respiratoria. ¿Cuáles se reportan en Colombia? Diarrea en terneros y enfermedad respiratoria. ¿Sí? Por un lado, en la diarrea en terneros, resulta que en los animales en producción uno no solamente habla de un patógeno, ¿sí? Normalmente, frente a un brote de diarrea en terneros, se habla de un complejo, que es el complejo de la diarrea neonatal indiferenciada bovina. Entonces, ¿qué nos dice el complejo? Es que hay varios patógenos involucrados en ese complejo, no solamente coronavirus bovino, sino rotavirus, salmonella, E. coli. Y resulta que en la enfermedad respiratoria también no solamente es ocasionada por coronavirus, y hay un complejo de patógenos. Y aquí hablamos del complejo respiratorio bovino. Algunos también lo llaman como fiebre de embarque. ¿Listo? Entonces, cuando hablo de complejos, no solamente está asociado al coronavirus bovino, sino hay otros patógenos que ya vamos a ver cuáles están implicados en esos complejos. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, no, me devuelvo. Sí, profe, bien. Ok, gracias. Vamos bien. Bueno, epidemiológicamente, y cuando uno habla de epidemiología,
¿qué necesitamos saber? Es cómo se transmite, qué población afecta, ¿sí? Entonces, epidemiológicamente, el coronavirus bovino, ¿cuál es el huésped? Básicamente, entonces hablamos de bovinos domésticos, ¿sí? Y también bovinos salvajes, y ya se los mencioné cuáles son, ¿no? Jirafas, búfalos, venados, ciervos. Entonces, afecta estos huéspedes. Sin embargo, hay reportes de que este virus ha saltado entre especies. Entonces resulta que hay un reporte de que se encontró coronavirus bovino en humanos. O sea que podríamos decir que este coronavirus es zoonótico. Pero también hay reportes de coronavirus bovino en caninos. Entonces, afecta bovinos, sean domésticos o salvajes, pero también hay pocos reportes del el hallazgo de encontrar coronavirus bovino en humanos y en caninos. Por otro lado, se sabe que este virus es de distribución mundial. O sea, todos los países, ¿sí?, lo encuentran y está de manera endémica. ¿Sí? ¿Qué significa endémico? Endémico es que los tiene toda la población y ya prácticamente la población de bovinos y tienen algún grado de inmunidad. ¿Cómo se transmite? Principalmente por vía nasal, o sea, que se eliminan las secreciones nasales, y por otro lado, de manera orofecal, o sea, que la materia fecal contamina las pasturas, el agua, y cuando otros animales tienen contacto con esto, el virus puede ingresar por vía oral. Listo. ¿Cómo es la patogénesis entonces del coronavirus bovino? Resulta que este virus causa una infección aguda. Cuando hablo de infección aguda, entonces recuerden la gráfica del parcial, donde aquí está la concentración de virus y aquí está el tiempo. ¿Sí? Si el individuo se infecta el día de hoy, el virus comienza a aumentar, hay alta carga y posteriormente ya no hay virus en el animal. ¿Cómo es la respuesta inmune de estos individuos? Pues la respuesta inmune funciona. Básicamente quería que dijeran, si la respuesta inmune funciona, hay respuesta inmune innata y respuesta inmune adquirida que eliminan el virus. O sea, el virus no se va por sí solo, ¿sí? El virus tiene que ser controlado, ¿por qué? Por las defensas innatas, ya sea la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Entonces, básicamente, eso es lo que tenían que decir en el parcial. En esa figura, una infección aguda. ¿Y qué pasa inmunológicamente? Hay una respuesta del sistema inmune, inmunidad innata, inmunidad adquirida. Pero bueno, entonces, volviendo a la patogénesis de coronavirus, resulta que este virus o ingresa por vía nasal o ingresa por vía orofecal. Y puede tener dos comportamientos. Si va por vía nasal, este virus entonces se replica en el tracto respiratorio, específicamente en el epitelio nasal. Si ingresa por vía oral, principalmente entonces se replica en el tracto intestinal, específicamente en donde, en enterocitos. Entonces, esas son sus células blanco, ¿sí? Entonces, si tiene tropismo por el epitelio nasal y por los enterocitos, significa que el coronavirus emplea diferentes receptores. Emplea, entra a muchas células, ¿sí? Y no siempre es con el mismo receptor, sino emplea diferentes receptores. Listo. Entonces, ¿qué pasa en el enterocito? Este virus
sea en el epitelio nasal o en el enterocito, destruye esas células. Entonces, si se acuerdan, esta es una vellosidad intestinal que está cubierta por enterocitos, ¿cierto? Entonces, si destruye los enterocitos, lo que va a pasar es que la vellosidad se atrofia, o sea, pierda la morfología de la vellosidad. Entonces, de manera gráfica, ¿qué va a pasar? Es que pierda la morfología, es que prácticamente ya pues no tenga la punta de la vellosidad, sino que se vuelva plana, que se evidencia un acortamiento de vellosidades. ¿Por qué es importante esta morfología intestinal? Porque tiene que haber una punta, ¿sí? Porque básicamente la absorción de nutrientes se dan aquí, en la punta. Y si no hay estas células, pues no va a haber absorción de nutrientes, ¿sí? Y lo que va a hacer es que prácticamente todo el contenido que consume el individuo va a pasar derecho, ¿sí? Sin ser digerido, porque no va a haber células que digieran ese alimento, entonces el alimento va a pasar derecho. Entonces, se genera una diarrea por mala absorción. Entonces, cuando los virus son entéricos, tienen predilección por enterocitos, los destruyen. Esta destrucción de enterocitos hace que se altere la morfología de la vellosidad intestinal, genera una atrofia de vellosidades. Y esta atrofia, básicamente, el resultado es una diarrea por mala absorción, porque no hay enterocitos que absorban nutrientes y la comida pasa derecho. Esto quizá ya lo vieron en sus clases de fisiología y lo van a ver en mecanismos de enfermedad. Por otro lado, en el epitelio nasal, entonces, también hay una destrucción celular. ¿Y cuáles son los síntomas de esta presentación? Entonces, hay secreción nasal, tos, fiebre, disnea. Para los que no saben qué es disnea, es dificultad respiratoria. Una pregunta, ¿ya les entregó la profesora Magda el ABP? No, profe, todavía no. Bueno, el ABP, antes de continuar, el ABP en esta oportunidad es de problemas respiratorios en bovinos. ¿Listo? Entonces, prácticamente aquí estamos comenzando a ver un patógeno que está implicado en una enfermedad respiratoria en bovinos. Bueno, entonces, si este virus causa enfermedad respiratoria, prácticamente estas son las lesiones que se ven. Si causa enfermedad entérica, entonces principalmente se ve diarrea, deshidratación, ¿sí? Eso es adicional a la diarrea, anorexia, y depresión. ¿Listo? No hablamos de la disentería porque, repito, en Colombia no se ve. Me voy aquí a devolver una cosa. Profe, yo tengo una pregunta, pero no Señor, es tanto como un tema, dime. sino es más bien las notas como tal del parcial y de pronto si tú socializas eso. La profe Magda, ¿en qué quedó? O sea, ¿les ha socializado algún tipo de notas o Nos no? socializó el ABP Ujú. y microbiología y una parte de parasitología. Bueno, yo le mandé las notas a ella. Yo terminaba la clase de hoy, iba a hacer corrección del parcial y les iba a mostrar las notas, pero no sé si quieren que les muestre la lista de las notas completa o se las mande individual a cada uno. Ustedes deciden. En virología solamente pasaron el parcial 8 personas, la mayoría de las notas están entre 1
a 2.5 más o menos. Ustedes eligen. Después de que acabe la clase hacemos corrección del parcial y si quieren les muestro de una vez las notas a todos de manera conjunta. Sí, profe. Ok, listo. Bueno, entonces, nuevamente tenemos dos tipos de enfermedad aquí, una enfermedad entérica, lo que se conoce como diarrea en terneros, y por otro lado tenemos una enfermedad respiratoria, lo que se conoce como fiebre de embarque. Resulta que en la diarrea en terneros puede haber coinfección. ¿Coinfección qué es? Es que ese individuo se infecte con otros patógenos. Y en la enfermedad respiratoria también puede haber coinfección. Si ocurre coinfección, entonces van a haber signos entéricos más severos. Y en el caso de la enfermedad respiratoria, pues también signos respiratorios más severos. En este caso, entonces, de enfermedad respiratoria, entonces habrá mayor secreción nasal, ¿sí? Normalmente cuando es un virus, la secreción nasal es transparente o translúcida. Pero cuando ya hay bacterias, ¿sí? La secreción nasal es amarilla, ¿sí? Ya hay una evidencia de contaminación bacteriana. Y prácticamente ya cuando hay coinfección con bacterias, ya hablamos de neumonías, ¿sí? Ya el cuadro es más severo. Por otro lado, cuando hay signos entéricos más severos, entonces puede haber diarreas más severa, puede haber diarrea con sangre. ¿Cómo se llama entonces cuando hablamos de complejo en este caso? Entonces, complejo de la diarrea neonatal indiferenciada bovina. ¿Y qué otros organismos se encuentran entonces? En este complejo hay virus como coronavirus bovino y rotavirus bovino. En este complejo también pueden haber bacterias. ¿Cuáles bacterias? E. coli y salmonella. Y también pueden haber parásitos, como Cryptosporidium y Giardia. Entonces, en el complejo de la diarrea neonatal bovina no solamente se habla de un agente, ¿sí? Cuando los que trabajen en ganaderías el día de mañana, en ganaderías de leche principalmente, y comiencen a haber brotes de diarrea en los terneros, no solamente se piensa en un agente, hay que pensar en conjunto de todos los agentes que están implicados en que están causando esa diarrea, ¿sí? Entonces hablamos principalmente de dos virus, de estas bacterias, E. coli, salmonella y de parásitos. Y en el caso de enfermedad respiratoria, también lo hablamos como un complejo, que es el complejo respiratorio bovino. Y resulta que este complejo no es solamente ocasionado por un virus, sino por varios virus. Entonces hablamos aquí de coronavirus bovino, de rinotraqueitis, infecciosa bovina. Lo van a encontrar como IBR. Este es un herpes virus que lo vamos a ver la próxima clase. En este complejo también hay otro virus que se llama el virus de la diarrea viral bovina o DVIB. Por otro lado, hay otro virus que se llama la parainfluenza bovina. Lo van a encontrar como PI3 o el virus sincitial respiratorio bovino. ¿Listo? Entonces,
En el complejo respiratorio hay más de un virus, ¿sí? Prácticamente hay 5, también podría, influenza bovina, también puede entrar aquí. Pero también hay bacterias. ¿Qué bacterias se encuentran asociadas al complejo respiratorio bovino? Por un lado, Pasteurella. Por otro lado, Mannheimia molítica. ¿Están viendo la pantalla o me sacó? No, profe, ahí la vemos. Ok. Mannheimia hemolítica. Y micoplasma. Entonces, aquí prácticamente les dije todos los patógenos que pueden estar asociados a enfermedad respiratoria en bovinos, o sea, el ABP. ¿Listo? Ya depende de ustedes que cuando se lo entreguen comiencen a revisar en estos patógenos principalmente. Profe, yo tengo una pregunta. Señor. Digamos, es que tú decías que en la parte de los virus, las secreciones nasales translucida y en la bacteriana es amarilla. Normalmente nosotros también cuando tenemos solamente, nos da gripa y es solamente una secreción nasal transparente, uno siempre piensa, esto es un virus, pero ya cuando pasan los días, ¿cierto? Se bajaron las defensas de nosotros y llegan bacterias que están, y bacterias propias del tracto respiratorio, ¿sí? Cambian la apariencia de esa secreción, ¿sí? Y en nosotros también esa secreción ya deja de ser translúcida y se convierte en una secreción amarilla. La mayoría de las veces siempre es eso. Empieza con una secreción viscosa. Ustedes saben que los virus son la puerta de entrada prácticamente de las bacterias. Ellos afectan el epitelio, lo destruyen y hacen prácticamente que las bacterias propias de ahí se vuelvan de alguna manera, comiencen a generar enfermedad. ¿Listo, Andrés? Ah, ok, profe. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Quién me hace la pregunta? Helen, profe. Dime. Cuando tú hablas de los síntomas, que es la diarrea con sangre, ¿se podría decir que es hematoquesia o melena? ¿Y cuál sería la diferencia entre las dos? Bueno. Diarrea con sangre. ¿Me dijiste cuál? ¿Hematoquesia y cuál otra? Melena. Melena, profe. Bueno, eso ya pregúnteselo mejor a la profesora de inmunología, que ella explica patología, pero cuando hablo de diarrea con sangre, no es hematoquesia, es que sale toda la materia fecal ya prácticamente negra. ¿Mm? Y me parece, si no estoy mal, que melena es con visos de sangre, no en toda la materia fecal. Me parece, Helen. Sin embargo, te lo confirmo. ¿Cuál es la diferencia para que se genere una y otra? Creo que depende del sitio donde ocurre la lesión. ¿Sí? Entonces, si ocurre ya más cuando se está más cerca en el intestino grueso, es melena. Y si ocurre más antes, o sea, en el estómago, en el intestino delgado, me parece que es la otra. ¿Sí? Sin embargo, te lo confirmo. ¿Listo, Helen? Listo, profe, gracias. Bueno, pero cuando hablo aquí de diarrea con sangre, es que tiene visos de sangre, no es todo. Porque si sería todo así como hematoquesia, es la disentería de invierno, que son diarrea, solamente sale sangre y sangre y sangre. ¿Listo? Me parece que es eso. Bueno. Entonces, básicamente, nuevamente entonces, en signos de enfermedad entérica lo que vamos a ver es diarrea, depresión, deshidratación y en algunas ocasiones distensión abdominal. Y no se les olvide
que el coronavirus no está solo causando enfermedad entérica, sino se habla de un complejo que se conoce como la diarrea neonatal indiferenciada bovina. Por otro lado, los signos clínicos en los bovinos con enfermedad respiratoria principalmente son fiebre, secreción nasal, anorexia, disnea y tos. Y aquí también no está solo, normalmente se habla de un complejo y ya les dije cuáles son los que intervienen. ¿Cómo se diagnostica este virus? Entonces, normalmente si hablamos de un animal vivo, si es con signos respiratorios, entonces la muestra serían hisopos nasales, también el lavado traqueobronquial. Entonces se introduce una sonda y se recuperan las células que están a nivel pulmonar y ese recuperado sirve como muestra para evaluar los diferentes patógenos. Pero si hablamos de un individuo, de un ternero con diarrea, en este caso entonces sería la materia fecal o un hisopo fecal. Si está vivo, también podemos tomar muestras de suero. Si hablamos de un animal muerto, entonces toca hacerle una necropsia y en signos respiratorios, pues recuperar el pulmón, tráquea, faringe. Si son signos entéricos, entonces la muestra para enviar al laboratorio es el intestino. Bueno, entonces, ¿qué se puede hacer? Por un lado, lo más común es detección del genoma. ¿Cuál es la técnica para detectar genoma? PCR, si es virus con genoma DNA, o RT-PCR, si es virus con genoma RNA. En este caso, como es un virus RNA, entonces hacemos RT-PCR, ¿sí? Esto es para detectar genoma, no sé por qué pusieron PCR para detectar anticuerpos. Entonces, ¿qué se hace? De todo este genoma del coronavirus, se amplifica una región. Listo. ¿Qué más se puede hacer? Se puede detectar el antígeno. Entonces, ¿qué se hace? Se aísla el virus. Entonces, de ese hisopo, usted lo pone en un cultivo celular y espera que el virus crezca y destruya las células. Por otro lado, se puede hacer microscopía electrónica para mirar la morfología. Por otro lado, se puede hacer un ELISA directo. Directo significa que detecta directamente el antígeno. Quizá esto tenga mayor uso por la rapidez y el bajo costo. Entonces, por ejemplo, venden un kit de ELISA directo que detecta diferentes patógenos que puedan estar implicados en el complejo de la diarrea. Y por otro lado, ¿qué se puede hacer? Detección de anticuerpos. ¿Dónde están los anticuerpos? En el suero, o sea que la muestra es el suero. ¿Qué técnicas hay para detectar anticuerpos? Y no se les olvide, porque esto era una pregunta del parcial, un ELISA indirecto o se puede hacer cero neutralización o inhibición de la maglutinación. Esas eran, alguna de estas tres técnicas tenían que escribir en el parcial. Bueno, entonces, lo que más se usa o se hace detección del genoma, una RT-PCR, que es amplificar una parte del genoma del virus, una región conservada principalmente, o se hace un ELISA directo para detectar el antígeno, principalmente en materia fecal. En esta diapositiva entonces tenemos, comercialmente
venden un ELISA directo. Entonces, ¿un ELISA es qué? Es una placa de ELISA que está compuesta por unos pocitos, ¿sí? Y usted coloca la muestra acá, acá y acá y acá, y en cada pozo le va a detectar un patógeno diferente. Entonces, este comercialmente se encuentra, no, creo que aquí en Colombia no está, ¿sí? Pero entonces aquí nos dice si este ternero es positivo para coronavirus, para Cryptosporidium, para E. coli, para rotavirus, ¿sí? Entonces, fíjense que a partir de una muestra puedo hacer el diagnóstico de 4 patógenos diferentes. ¿Listo? Entonces, esto es buenísimo porque prácticamente el resultado está en un día, ¿sí? Y tiene un costo menor que una PCR. ¿Sí? Pero, sin embargo, la PCR entonces también, ¿qué se hace? Entonces se detecta el genoma, en este caso se realiza una RT-PCR, y aquí también va incluida una PCR, ¿para qué? Para estas bacterias como la E. coli y Salmonella. Y en la misma muestra, entonces, se extrae el ácido nucleico, se lleva a un termociclador, y en el computador vamos viendo qué va pasando en esa muestra. ¿Cómo se controla el coronavirus? Resulta que específicamente la forma entérica, perdón un momento. Resulta que la forma entérica, yo les dije que principalmente se da en terneros las primeras 4 semanas de vida. Entonces, una manera de controlar estos patógenos, ¿sí? Porque no es solamente coronavirus, rotavirus, E. coli, salmonella, es aumentar la inmunidad de las madres. ¿Sí? ¿Por qué? O sea, básicamente, ¿qué se hace? Es que la inmunidad de las madres sea tan alta, o sea, que tengan anticuerpos y esos anticuerpos lleguen al calostro y la leche, ¿sí? Para que estos anticuerpos lleguen al ternero. Esta es la manera de controlar, garantizar que las vacas tengan altos anticuerpos antes del parto para que estos sean eliminados en leche y calostro y tengan una inmunidad los terneros. Y por eso es tan clave y se pide siempre que hay que garantizar el consumo de calostro en los terneros los primeros 3 días, porque ese calostro tiene anticuerpos en cantidad, ¿sí? Para diferentes patógenos que puedan estar circulando, no solamente virus, sino bacterias. ¿Listo? ¿Cómo se aumenta la inmunidad de las madres? En este caso, que son bovinos, en algunas ganaderías lo que se hace es vacunación de las vacas en el último tercio de gestación. O sea, ya cuando están casi a punto del parto. ¿Sí? Y ojo con esto, ¿qué vacuna se emplea? Una vacuna inactivada, ¿sí? Es una vacuna muerta, la cual no se puede replicar, porque si ponemos una vacuna viva que se pueda replicar, podemos generar abortos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se mejora la inmunidad en las vacas? Mediante la vacunación en el último tercio de la gestación con una vacuna inactivada. ¿Y esto qué garantiza? Que los anticuerpos pasen por la leche. ¿Por qué se tiene que hacer esto? Si ustedes se acuerdan, bovinos, cerdos, equinos tienen este tipo de placenta epiteliocorial, ¿sí? Y resulta que en esta placenta los anticuerpos son tan grandes que no atraviesan por vía uterina. Entonces los anticuerpos solamente están por vía láctea, ¿sí? Muy diferente a lo que pasa, por ejemplo, en las placentas en humanos y en las placentas de carnívoros, donde sí hay algún paso de anticuerpos. ¿Listo? Eso creo que ustedes ya lo saben más en sus clases de fisiología. Entonces, una manera de controlar los patógenos entéricos es mediante aumentar la inmunidad de las vacas. Resulta, entonces,
que la diarrea en los terneros, por un lado, ¿cómo se previene? Mediante la vacunación. ¿De quién? De las madres, ¿cierto? Ya lo vimos, para que las madres aumenten los anticuerpos en el calostro. La enfermedad respiratoria, hasta la fecha no hay vacuna reportada. Entonces, solamente hay vacuna para el control de enfermedad entérica. Entonces, aquí hay varias vacunas y resulta que estas vacunas que se aplican en las madres son vacunas polivalentes. O sea, que tienen varios patógenos, ¿sí? Porque vimos que la diarrea en terneros está ocasionada por varios. Entonces, principalmente, ¿qué tienen? Coronavirus bovino, rotavirus bovino, tienen E. coli y salmonella. Ah, perdón, no, salmonella no, tienen Clostridium. Rotavirus, ¿qué es? Es un virus el cual no alcanzamos a ver, no nos dio el tiempo, pero ¿qué causa? Principalmente diarrea. Diarrea en todas las especies, en niños, bovinos, equinos, caninos, felinos, ¿sí? Listo. Profe, tengo una pregunta. Señora. Cuando son así polivalentes, ¿todas se usa como el mismo principio? O sea, que tienen que ser vacunas, digamos, inactivadas, o pueden coger y coronavirus bovino de un tipo, el rotavirus de otro tipo y mezclarla. Bueno, idealmente se puede mezclar. Sí, hay vacunas. En caninos sobre todo lo van a ver que hay unas que en la quíntuple, por ejemplo, hay unas que el virus viene en presentación atenuada y hay otros que el virus viene en presentación inactivada. Entonces sí puede haber mezclado. En este caso, las dos son de tipo inactivado. Y pues ustedes no sé si ya vieron vacunas en bacterias, pero principalmente son bacterinas, donde también la bacteria ha sido destruida. O sea, de alguna manera es como una inactivada. Listo, pero sí, pueden mezclarse, pueden haber en esas polivalentes o inactivadas y vivas o solamente inactivadas. Ah, listo, profe, gracias. Pero ojo con esto, porque si van a trabajar enfermedad respiratoria como coronavirus bovino, no hay vacuna, ¿sí? Para que lo tengan ahí en su cabeza. ¿Cómo se trata el coronavirus? Si es forma entérica, recuerden que los virus no tienen tratamiento, los virus se previenen. Lo que hay que hacer es que ya tratar las enfermedades que pueden ocasionar los virus. Entonces, por un lado, se aísla el ternero, ¿sí? En algunos casos, y siempre, cuando hay un ternero con diarrea, se tiene que comenzar una terapia de hidratación. Si el ternero todavía está bebiendo y comiendo, pues la administración oral funciona muy bien. Pero si ya el animal está deprimido, postrado, pues ya hay que iniciar tratamiento intravenoso. ¿Se emplean antibióticos? Sí, recuerden que es un complejo y puede haber salmonela, E. coli. Entonces, se emplean los antibióticos, pero ya cuando están en casos severos de la enfermedad, cuando ya definitivamente se hizo un coprocultivo y se evidenció que no solamente estaba el virus, sino estaba E. coli y salmonela actuando. ¿Cómo se trata la enfermedad respiratoria? Entonces, igual. Por un lado, lo que se aplican son antiinflamatorios para disminuir la inflamación a nivel respiratorio, ¿sí? Que los animales ya en casos severos de neumonía no puedan respirar, entonces se aplica a veces antiinflamatorios, también antibióticos, si hay infección bacteriana. Recuerden que los antibióticos no son para los virus, solamente para las bacterias, ¿sí? Y cuando usted ya ve un moco así severo, amarillo, uno ya como que ya piensa, hay una infección. Lo que toca es mirar cuál, si es Pasteurella, si es Mannheimia. ¿Listo? Bueno, preguntas de coronavirus bovino. Profe, ¿es posible que un bovino se contagie coronavirus entérico y respiratorio al tiempo? Sí, sí es posible. Sí es posible. ¿Y por Incluso, qué, digamos, profe,
señor. Digamos, porque no hay como tal una vacuna para la parte respiratoria y sí hay para la parte entérica. Buena pregunta, no la sé, Kevin. No sé por qué no, todavía hasta la fecha hay vacunas en coronavirus respiratorio. No lo sé, además, porque no sé por qué no. Yo creería que esa vacuna entérica, de alguna manera, el bovino, la madre, genera anticuerpos y esos anticuerpos de alguna manera protegen de la forma respiratoria. Entonces yo creo que no hay una vacuna que diga específicamente sirve para la parte respiratoria, pero esa vacuna entérica de alguna manera sí genera anticuerpos que proveen protección para la forma respiratoria, porque es que resulta que la forma respiratoria se sabe que está, pero no se cita como un patógeno de gran importancia a nivel respiratorio, ¿sí? O sea, hay los otros que les nombré, diarrea viral, IBR, son más importantes. Son virus que causan mayores problemas respiratorios y resulta que coronavirus bovino casi no se habla ¿m? Como enfermedad respiratoria, sino principalmente como enfermedad entérica. Entonces yo creería que la vacuna de alguna manera sí funciona, la vacuna entérica funciona para controlar la enfermedad respiratoria. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Profe, yo Bueno, tengo una pregunta. señor, sí, dime. En la parte de coronavirus bovino, los cuales, digamos, los entéricos solo afectan a terneros, ¿no va a afectar nunca a un animal adulto? Siempre va a afectar como ese intervalo de terneros en meses. ¿Sabes por qué los virus, sea coronavirus y rotavirus, principalmente afecta a individuos jóvenes? ¿Sí? Digo en las formas entéricas, ¿no? ¿Mm? Principalmente porque los individuos jóvenes no tienen inmunidad, ¿sí? Los individuos adultos sí tienen inmunidad, entonces prácticamente en los adultos estos virus causan una infección subclínica, inaparente, porque hay algún grado de control inmunológico. ¿Listo? Entonces, por eso las enfermedades entéricas, principalmente por estos virus, dan individuos jóvenes, sean humanos y diferentes mamíferos, porque los recién nacidos todavía la inmunidad no es muy buena. ¿M? Es algo nuevo, ¿sí? Entonces todavía no hay anticuerpos que controlen estas infecciones. Es por eso. ¿M? Ah, vale, profe. Profe, yo tengo otra pregunta. Dime. ¿Helen nuevamente? Sí, profe. Dime. En los terneros que ya pasaron pues por las infecciones respiratorias y todo, digamos, cuando grandes no hay como una consecuencia como asma o algo parecido. No, mira que en este caso, prácticamente, por eso les dije, este virus causa una infección aguda. Entonces, es de corta duración, ¿sí? Y el sistema inmune limpia esa infección, ¿sí? Entonces, al limpiar, pues sí, inicialmente se generan citoquinas, ¿sí? Interferón y una respuesta inflamatoria inicial que a la final eso termina limpiando la enfermedad, ¿sí? O sea, que no hay secuelas en estos casos, en este virus, ¿sí? Precisamente porque causan una infección aguda, ¿sí? Infección crónica o persistente ya, ¿sí? Ya puede generar secuelas. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, vamos a comenzar entonces a hablar de coronavirus felino, ¿sí? Quizá este es de los más importantes. No sé si quieren hacer como un descanso porque este virus es algo complejo, entonces si quieren un descanso de 4 minutos y nos vemos a las 11:01. ¿Listo? Para que me pongan cuidado en coronavirus Vale. felino, es algo enredado. ¿Listo? Vale, profe. Vale, profe. Bueno. Bueno.
Bueno, ¿me escuchan nuevamente? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a hablar entonces de otro género del virus, ¿sí? Recuerden que coronavirus bovino hacía parte del género beta coronavirus. Ahora vamos a hablar del género alfa coronavirus, donde encontramos coronavirus canino, felino y gastroenteritis transmisible, diarrea epidémica porcina. De esta manera, entonces, tenemos el coronavirus felino. Lo van a encontrar como FECOIV. El coronavirus felino, entonces, es importante porque afecta felinos domésticos y salvajes. Y también es un virus de distribución mundial. ¿Qué pasa con este virus? Resulta que hay dos biotipos de coronavirus felino. O sea que hay también dos tipos de presentación de enfermedad. Esto es un biotipo. Un biotipo es un virus con características fenotípicas diferentes. Entonces, resulta que por un lado, perdón un segundo. Resulta que como hay dos biotipos diferentes, por un lado hablamos de coronavirus entérico felino. Y este es el que se conoce con la sigla así. Listo. Pero por otro lado, hablamos de peritonitis infecciosa felina. Y este lo van a encontrar como PIF. Entonces, ¿por qué se generan dos formas de presentación de la enfermedad? Resulta que el coronavirus entérico felino está asociado con una infección subclínica. O sea, el felino se infecta y se puede observar una diarrea leve. A veces es inaparente. Uno no sabe si el felino está infectado. Esta forma, este coronavirus entérico felino, se transmite por vía orofecal. O sea, un felino que está infectado elimina este virus en materia fecal y lo adquiere otro individuo por contacto con estas secreciones. Esta forma de presentación, el coronavirus entérico, este virus se replica en enterocitos. Y resulta que hay dos serotipos. Hablamos del coronavirus entérico felino tipo 1 y el coronavirus entérico felino tipo 2. Me voy a devolver un momento. ¿Qué es un serotipo? Entonces ya vimos que un biotipo son virus con características fenotípicas diferentes. ¿Sí? Un serotipo, ¿qué es? Cuando un virus ingresa por mutaciones en la proteína más inmunogénica, genera diferentes
anticuerpos. Entonces resulta que este es el coronavirus, esta es la proteína S, ¿sí? Y por un lado, esta cepa puede ocasionar el serotipo 1. Pero resulta que esta mutó, ¿sí? Y ya ocasiona un tipo de anticuerpo diferente que es, ¿sí? Entonces es una cepa que se conoce como serotipo 2. ¿Listo? Entonces, cero, ¿de qué viene? Anticuerpo, ¿sí? Cero, serología, anticuerpo. Y tipo, pues diferentes tipos de anticuerpos. Entonces, un serotipo se define como cepas que producen diferentes respuestas de anticuerpos. ¿Listo? ¿Listo la diferencia entre un serotipo y un biotipo? Entonces, cuando les hable de un serotipo, ustedes ya piensan serotipo, serología, anticuerpo. ¿Mm? Dime. ¿Alguien iba a hacer una pregunta? ¿No? Bueno. Volviendo. Entonces, en el coronavirus entérico hay dos serotipos diferentes, tipo 1 y tipo 2. Ustedes ya saben que entonces son cepas con anticuerpos que producen anticuerpos diferentes. ¿Qué pasa con la peritonitis infecciosa felina? Resulta que esta forma de infección es una infección fatal, ¿sí? O sea, el animal que la adquiere, mortalidad del 100%, ¿sí? Se causa, y aquí ya no hablamos, si ustedes se dan cuenta, en la forma entérico felino solamente está restringido al tracto gastrointestinal. Resulta que la peritonitis infecciosa felina es una enfermedad sistémica. Aquí entonces es una infección o una enfermedad localizada. ¿Listo? Bueno, volviendo entonces, peritonitis es una forma de presentación fatal de la enfermedad. Sistémica, entonces aquí ya hablo que no solamente está en el tracto gastrointestinal, sino está por todo el individuo. Y resulta que solo el 10% de los gatos la desarrollan. ¿Cómo es esto? Resulta que este virus no se transmite. Entonces, ¿cómo se forma? Resulta que surge por mutaciones del virus en individuos previamente infectados con coronavirus entérico felino. Conclusión, el 10% de los gatos con infección entérica pueden desarrollar la peritonitis infecciosa felina. ¿Me entendieron esto? O sea que la peritonitis no se transmite de gato a gato. No. Para que un animal adquiera la peritonitis infecciosa, tuvo que ser antes infectado con esta forma entérica y dentro de este gatico el virus mutó. Y al mutar, el virus cambia su comportamiento. ¿Por qué? Porque resulta que ya no va a tener replicación en enterocitos, sino que va a tener replicación en monocitos y macrófagos. ¿Listo? ¿Sí ven las diferencias? Por un lado, el otro se mantiene localizado solamente en enterocitos, pero cuando se vuelve sistémico, significa que ya hay otras células que lo pueden llevar a otras partes. Profe, una pregunta. En el peritonitis infeccioso felino, pues se afecta ya teniendo el coronavirus entérico. Ahí no importa cuál serotipo sea, con tal que sea el entérico, se No, afecta, ¿sí? no importa, pero principalmente se ha visto a las cepas del serotipo 2. Resulta que peritonitis infecciosa felina también hay dos serotipos. También hablamos del serotipo tipo 1 y la forma de PIF tipo 2. O sea que en los dos hay los dos serotipos. Pero principalmente se ha asociado a las cepas tipo 2, pero no es una regla.
¿Listo? Entonces, es lo mismo este cuadro. Ay, aquí me quedó esto. Perdón, quedó aquí. Listo. Este cuadro es lo mismo que les acabo de decir. Entonces, hay dos formas de presentación. Por un lado, el coronavirus felino entérico o por otro lado, la peritonitis infecciosa felina. ¿Listo? Entérico felino asociado a infección subclínica, diarrea leve y se transmite de manera orofecal. Tropismo por enterocitos y hay dos subtipos. Entérico felino tipo 1, entérico felino tipo 2. Listo. Peritonitis infecciosa felina. El gato que adquiere esta forma de presentación normalmente muere. Causa una infección fatal sistémica. Este virus no se transmite. ¿El prerequisito qué es? Que un felino esté primero infectado con el entérico. En este felino el virus muta y al mutar, resulta, si ustedes se dan cuenta, el virus cambia de tropismo. Entonces, si en esta forma el virus tenía primero tropismo por enterocitos, cuando muta, el virus cambia y ya va a tener tropismo por otro tipo de células, que son los monocitos. ¿Listo? Y la peritonitis infecciosa también está asociada a peritonitis infecciosa serotipo 1 y peritonitis infecciosa serotipo 2. O sea, ese cuadrito está en el material que les envié ayer. Bueno, respecto a la pregunta de Andrés, resulta que las tipo 1 son más prevalentes. Y las tipo 2, ¿sí? Por un lado, son menos frecuentes, pero principalmente se han asociado a este cuadro de peritonitis. Resulta, si ustedes se acuerdan, en la clase inicial de coronavirus, la de hace 15 días, 8 días, no sé, los coronavirus por un lado mutan y por otro lado se recombinan. ¿Sí? Recombinan, ¿qué es? Es la unión de dos segmentos de RNA. Y se ha visto que el serotipo 2, ya sea de entérico felino o de PIF, son cepas recombinantes. O sea, que el coronavirus entérico felino tipo 1 se recombinó con coronavirus canino y desarrollaron las cepas tipo 2, que es lo que dice aquí prácticamente. ¿Listo? Entonces, las tipo 2 provienen de eventos de recombinación, principalmente con coronavirus canino. ¿Listo? Listo, profe. Sí, señora. Entonces, ¿cómo ocurre la patogénesis? Para que lo entendamos un poco mejor. Entonces, resulta que el coronavirus entérico felino, que es el que se transmite de gato a gato, ingresa entonces por vía orofecal. ¿Listo? Y en estos individuos, ¿qué vamos a ver? Signos de diarrea. Porque entonces ustedes ya saben que tropismo por el enterocito destruye el enterocito y bueno, todo lo que ya vimos en coronavirus entérico bovino. Prácticamente es lo mismo, entonces, listo. Pero resulta que los felinos aquí se recuperan. ¿Sí? Es una diarrea leve y ya. Ahí viene también para unir un poco la pregunta de Helen. Ahí, si habían efectos pues, de ese virus a largo plazo. Resulta que estos felinos, algunos se recuperan, pero en algunos felinos la baja inmunidad hacen que el virus no se elimine. O sea, como la enfermedad es tan leve, entonces sí, no generan enfermedad, pero se generó muy baja inmunidad. Y al generarse muy baja inmunidad, resulta que en estos gaticos que se recuperan, pongámosle un porcentaje, que es lo que se ha hablado, el 10% de los felinos,
el virus muta, específicamente donde en la proteína S. Cuando este virus muta, o sea, ocurre una mutación en el mismo huésped, si se están dando cuenta. Y al ocurrir esa mutación, entonces ahora va a ser que el virus adquiera tropismo por macrófagos. Entonces, en esta primera parte hablamos también entonces de coronavirus entérico. Y aquí ya estamos hablando de peritonitis. ¿Por qué se desarrolla la peritonitis? Fisiológicamente, ¿qué está pasando? Resulta que este es el macrófago, ¿cierto? Y el virus ingresa acá, ¿cierto? El virus comienza a replicarse y a producir más virus, ¿cierto? ¿Qué va a hacer el? Por un lado, entonces, hay una constante replicación viral en macrófagos. Y el organismo, ¿qué va a hacer? Él constantemente va a estar siendo estimulado, ¿cierto? Entonces, su mecanismo de defensa es que comenzar a producir anticuerpos, ¿cierto? Entonces, listo. Pero multipliquen esto por varios macrófagos, ¿cierto? Hay varios macrófagos al mismo tiempo, ¿sí? Donde este virus está ingresando y está generando más virus y más virus. Es prácticamente el organismo comienza a generar, por un lado, tiene anticuerpos neutralizantes, pero por otro lado, el organismo genera anticuerpos no neutralizantes. O sea, normalmente llega el virus, infecta al macrófago y el macrófago comienza a responder y las células entonces también comienzan a producir anticuerpos y anticuerpos y anticuerpos, pero no todos los anticuerpos generados tienen la capacidad de neutralizar ese virus. Hay un porcentaje de anticuerpos que se denominan anticuerpos no neutralizantes, o sea, que no eliminan ese virus. Entonces, esa constante replicación viral en macrófagos genera anticuerpos no neutralizantes. ¿Qué pasa con esos anticuerpos no neutralizantes? Eso lo vimos en la clase en adeno. ¿Se acuerdan que un anticuerpo no neutralizante se va a unir al virus, ¿cierto? Y va a formar un complejo antígeno-anticuerpo. Perdón, un segundo. ¿Listo? Entonces, esa infección a nivel de macrófagos hace que se produzcan, pongámoslo aquí, esa infección de los macrófagos hace que se produzcan anticuerpos neutralizantes y no neutralizantes. Los anticuerpos neutralizantes se definen como los anticuerpos que eliminan el virus, ¿sí? Por la cascada de complemento y todo esto que ustedes ya lo vieron. Los anticuerpos neutralizantes no eliminan el virus y forman complejos inmunes. Básicamente, entonces, esto es un complejo inmune, unión antígeno-anticuerpo. Si esto lo ponemos, esto es dentro de un vaso sanguíneo. Los anticuerpos van en el vaso sanguíneo, ¿cierto? Y ellos, por su tamaño, van por las vénulas, por los capilares, perfecto. Pero resulta que si ponemos este, que es una vénula, mucho más pequeña, y aquí ponemos el anticuerpo con el antígeno, o sea, ese complejo inmuno, ¿qué va a pasar? Que se va a quedar atascado,
en las venas, en los vasos pequeños, ese complejo inmune se va a quedar atascado. ¿Sí? De otra manera, ¿sí? Los complejos inmunes se comienzan a depositar en capilares y venas. ¿Sí? O sea, por tamaño esos complejos no pasan bien y comienzan ahí a quedarse de alguna manera atascados. Resulta que esto, al quedarse atascado, el endotelio vascular va a comenzar a atraer leucocitos que favorecen el daño del endotelio. ¿Sí? Entonces aquí se comienzan a secretar citoquinas y todo esto que va a terminar en un daño endotelial acá. Precisamente eso es lo que forma un complejo. Como no puede pasar, entonces el organismo comienza a tratar de eliminar esos complejos mediante atraer leucocitos. Esos leucocitos secretan citoquinas proinflamatorias y básicamente ocurre un daño del endotelio que lleva a la salida de líquido al espacio extravascular. Entonces, para devolvernos, ¿sí? Ese tropismo en los macrófagos, ¿sí? Prácticamente va a ser que se formen complejos inmunes, complejos antígeno-anticuerpo, los cuales vimos que se depositan en las vénulas y generan una vasculitis, o sea, inflamación del endotelio. El resultado de esa vasculitis es que salga el contenido, el líquido al espacio extravascular y por eso se forma la peritonitis. Resulta que la peritonitis infecciosa felina clínicamente puede haber o peritonitis infecciosa felina forma efusiva, o sea, evidentemente hay salida de líquido al peritoneo y de ahí el nombre de peritonitis, pero también se sabe que clínicamente hay una forma de presentación de PIF que es forma seca, o sea que no hay salida de líquido. Entonces, nuevamente, miren, este es el gato que se infectó con coronavirus entérico felino y en este gato hay una diarrea leve, se recupera. Un 10% de estos gatos, ¿sí? El virus dentro de él muta. Específicamente, ¿dónde va a mutar? Aquí, en la proteína S del virus. Cuando muta, el tropismo de los enterocitos cambia. Entonces, ya va a ser un virus que no tenga tropismo por enterocitos, sino que tiene tropismo por monocitos. Y cuando ya se infectan los monocitos, el cuadro clínico de la enfermedad cambia, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese macrófago que está infectado va a comenzar a generar anticuerpos, y no todos los anticuerpos que se generan van a eliminar ese virus. Se forman complejos inmunes, los cuales se depositan en el endotelio y se forma la vasculitis. PIF tiene dos formas de presentación. Principalmente cuando hay signos de ascitis, o sea, salida del contenido al peritoneo, hablamos de una forma húmeda o PIF húmedo, y cuando se observan piogranulomas, que son como un absceso dentro de los tejidos, un piogranuloma es un granuloma, es la unión de varios neutrófilos
formando como un granuloma. ¿Sí? Y esta forma se conoce como PIF seca. Ya se dan cuenta entonces lo complejo de esta enfermedad. Esto es nuevamente para decirles que los anticuerpos que se generan en el macrófago, por un lado son neutralizantes y por otro lado son no neutralizantes. Si no son no neutralizantes, esos complejos antígenos y anticuerpos se depositan ¿en dónde? En las vénulas, como vemos acá. Entonces, esto es un vaso sanguíneo, específicamente ya un vaso sanguíneo pequeño como una vénula, y prácticamente aquí en la parte inferior lo que están viendo es que ese complejo comienza a traer leucocitos y estos leucocitos comienzan a sintetizar citoquinas, que comienza a ocurrir un proceso inflamatorio y esa inflamación, su consecuencia es que es la salida del líquido al espacio extravascular. Entonces, esto es para que ustedes vean, si un felino está infectado con peritonitis infecciosa felina y desarrolla la forma húmeda o efusiva, que significa la salida de líquido ascitis, ustedes clínicamente pueden ver así un gato con el abdomen distendido y cuando se hace la necropsia, pues tiene todo este líquido a nivel de intestinal y también puede haber líquido a nivel de la pleura. Pero por otro lado, la forma clínica de PIF, forma seca, no hay ascitis, o sea, no hay individuos así distendidos, pero cuando se hace la necropsia se pueden haber estas lesiones. Esto es un piogranuloma, que es un granuloma, es la unión de varios neutrófilos que se van aquí agrupando y se ven así. Estos piogranulomas también se pueden observar aquí a nivel ocular. Y bueno, prácticamente es esto. Nuevamente, coronavirus entérico felino. El 10% de los individuos, el virus muta y adquieren PIF. Entonces, esta es una infección localizada. Aquí es una infección sistémica. Y hay individuos de PIF que pueden desarrollar una PIF forma efusiva, o sea, ascitis, ¿sí? Distensión abdominal, todo esto, o PIF, forma seca, donde hay piogranulomas. Profe, una pregunta. Señora. Para pasar, o sea, en ese momento que sea el 10%, pues de que mutan, ¿eso es inmediato o pues como que se recupera y al tiempito se enferma? Pasa mucho tiempo, prácticamente pueden pasar 6 meses. O y sea, en ese pues, tiempo el virus va adquiriendo esas mutaciones. o sea que se le puede decir que es una infección latente, pues como la del herpes virus. Bueno, en este caso sería un tipo de infección así. Esto es crónico. Inicialmente genera una infección aguda, ¿cierto? Que es la forma entérica. Y aparentemente el virus no se está replicando, pero el virus está aquí. ¿Sí? Aquí es controlado por el sistema inmune. Y puede pasar aquí meses mientras que el virus muta para que otra vez el virus comience a aumentar. Entonces, esta forma se llama una infección crónica. La de herpes es diferente. La de herpes es una infección latente, que era esta. ¿Listo? Listo, profe. Profe, Señora, ¿quién me hace la pregunta? Wendy, Dime. tengo una duda. Es que tú dijiste acá que la forma seca es la de los piogranulomas, Sí. pero en la diapositiva anterior dice que es en la forma húmeda. Es que también se puede haber piogranulomas en diferentes órganos. Si te das cuenta aquí, mira esto.
Y la forma seca no hay ascitis, sino principalmente piogranulomas. O sea que la forma más severa es esta, la forma húmeda. Mejor dicho, Wendy, en las dos formas hay piogranulomas, salvo que en la forma seca definitivamente no hay ascitis. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Resulta que hasta la fecha hay una vacuna. Creo que se usa en Estados Unidos y en Europa. Es una vacuna viva, atenuada, que se administra de manera intranasal. ¿Sí? Sin embargo, en Colombia no está aprobada la vacunación. Y esta vacuna ha tenido muchos problemas. Ya sabrán ustedes, si es una vacuna atenuada, es una vacuna que se puede replicar. ¿Sí? Si se puede replicar, puede generar en los gatos peritonitis infecciosa felina. Entonces, realmente no está recomendada. No, esta vacuna ha tenido muchos problemas. ¿Listo? Por otro lado, normalmente, ¿qué se puede usar para tratamiento? El interferón. Recuerden que el interferón es una citoquina. Específicamente, el interferón tipo 1, donde encontramos el interferón alfa y beta, tienen actividad antiviral. ¿Por qué? Resulta que este interferón dentro de la célula genera unas proteínas asociadas al interferón. Y estas proteínas lo que van a hacer es ¿qué? Bloquear la replicación viral. Entonces, si se administra el interferón como tratamiento, de alguna manera se controla la replicación viral. Pero básicamente el interferón es una citoquina de fase aguda. O sea, que funciona bien en las fases iniciales virales. ¿Sí? Si el virus, por ejemplo, ya está por acá, pues no funciona. Necesita que se aplique cuando el animal tiene signos clínicos. Cuatro y 5. Cada dosis vale aproximadamente 200.000 pesos. Y se repite interferón aproximadamente a los 15 días, dependiendo la evolución del gato. Esto, el interferón se ha visto que ha funcionado, pero de ahí a que evite la generación de peritonitis, no se ha visto. ¿Listo? Bueno. Bueno, coronavirus canino. ¿Qué pasa con el coronavirus canino? Resulta que el coronavirus canino causa enfermedad entérica, principalmente en caninos menores de 6 semanas. Y causa una enfermedad entérica leve, o sea, diarrea leve. También hay 2 serotipos, por así decirlo. El serotipo de coronavirus canino tipo 1 y el serotipo del coronavirus canino tipo 2. ¿Cuáles son los signos clínicos de este virus? Entonces, por un lado, diarrea, vómito también se puede presentar, depresión, anorexia y deshidratación. Los signos clínicos empeoran cuando está asociado a parvovirus canino. Entonces, realmente es importante cuando está asociado.
Cuando está solo, causa a veces también enfermedad inaparente. Entonces es importante normalmente cuando está con parvovirus, que ya ahí la sintomatología ya se puede complicar. Básicamente era esto lo que tenía para contarles del coronavirus canino. Para este resulta que sí hay vacunación. Es una vacuna inactivada que se administra las primeras semanas de vida. Prácticamente una dosis a veces es necesaria. Y ya. ¿Cómo se trata? Principalmente si tiene una diarrea severa, si tiene ya parvovirus, se recomienda una terapia de fluidos. Y básicamente, importante entonces como control para este y para todos los virus son las medidas de bioseguridad. Cuando hay presentación de diarrea en sus caninos, lo que les recomiendo es que hagan una limpieza, ¿sí? Con agua y jabón. Perdón, un segundo. Bueno, entonces cuando hablamos del control de estos virus, por un lado tenemos que hacer limpieza. ¿Limpieza con qué? Con agua y jabón, ¿sí? Y por otro lado, desinfección. ¿Desinfección con qué? Pues por un lado el hipoclorito se ha visto que destruye muchos virus, amonio cuaternario. ¿Sí? ¿Y esto a qué se le hace? A las camas de los animales, a los platos, a los juguetes. Esto se hace para este y para otros virus. ¿Listo? ¿Cómo se diagnostica? Entonces, se puede hacer detección de genoma, detección de antígeno, detección de anticuerpos. Lo que más se usa, ya sean caninos o felinos, lo que más se usa es la detección de antígeno. Entonces, se usa la inmunocromatografía de antígeno, porque también hay de anticuerpos. Entonces, la inmunocromatografía de antígeno. Si es de antígeno, entonces en esta placa lo que debe haber son anticuerpos que capturan ese antígeno. ¿Dónde se coloca la muestra? Aquí se coloca la muestra, la materia fecal en este caso. Y al colocar la muestra, entonces este virus va a comenzar a migrar, hasta que encuentra el antígeno, el anticuerpo. Después se une un anticuerpo que viene marcado y se evidencia un color. Evidencia color si es positivo, no color si es negativo. Esto es lo más rápido, es una técnica que da resultados en 10 minutos. Sin embargo, la sensibilidad de la técnica, o sea, la capacidad de detectar negativos, se afecta si, por ejemplo, el canino o el felino no tienen diarrea, donde no se está eliminando el virus, pues lo va a dar negativo. O sea, por ejemplo, en los felinos pasó la diarrea y después de ese tiempo, mientras que el virus puede en algunos individuos mutar, pues usted no lo va a encontrar nunca en materia fecal. Entonces solamente funciona bien esta técnica en las fases iniciales de la enfermedad. Después ya no funciona porque el virus no se elimina en altas concentraciones y puede que usted no lo encuentre.
Bueno, esto es lo que tenía que contarles para coronavirus caninos y felinos. Finalmente, ¿qué pasa con los coronavirus porcinos? Básicamente, entonces aquí tenemos 3 virus diferentes que afectan a los porcinos. Gastroenteritis transmisible porcina, o TGP, diarrea epidémica porcina, o también conocido como PET, y delta coronavirus porcino. ¿Qué pasa con estas 3 especies? Resulta que el primer coronavirus porcino que se encontró en los cerdos fue la gastroenteritis transmisible desde 1960. Este virus para esa fecha alcanzó una distribución mundial. Sin embargo, hasta la fecha, por ejemplo, en el caso de Colombia, Colombia es libre de esta enfermedad. Y resulta que en este caso, si es libre, cuando hay brote por esta enfermedad, se debe hacer una declaración. O sea, que este virus es de declaración obligatoria. ¿Ustedes saben qué es esto? Una enfermedad de declaración obligatoria, ¿saben qué es? No, profe, por mi parte no. No, profe. Bueno, cuando hablo de una enfermedad de declaración obligatoria, resulta que el ente de salud animal de Colombia, que en este caso es el ICA, uno tiene como veterinario de declararla. ¿Sí? Por ejemplo, si yo trabajo con diarrea viral bovina es una enfermedad que está presente en Colombia y yo no tengo que notificarle al ICA que la tengo. Pero si trabajo en una explotación porcina y los animales tienen diarrea severa, tengo que notificarle al ICA que mis animales tienen diarrea severa, ¿sí? Porque puede ser gastroenteritis transmisible. Si llega a ser positivo, ¿sí? El ICA, ¿qué va a hacer? Va a intervenir la finca o la granja. Intervenir es que va a ser primero, cuando notifico, como veterinario digo, tengo un brote compatible con gastroenteritis, entonces el ICA va, toma las muestras, corrobora que definitivamente sí, esa granja o esa explotación tiene gastroenteritis, y para controlar el brote de la enfermedad y que la enfermedad no se distribuya a nivel nacional, el ICA toma ciertas medidas, entonces acordona el área, sacrifica a los animales enfermos. Entonces, cuando hablo de una enfermedad de declaración obligatoria, significa que yo como veterinario tengo que notificar y el ICA interviene en esa granja. Entonces, a veces, muchas veces, por condiciones económicas, a veces hay muchas enfermedades virales que son de declaración. En el caso, por ejemplo, de aftosa. Aftosa es un virus que afecta a los bovinos. En la actualidad estamos haciendo control nacional de ese virus mediante vacunación. Entonces, si llega a haber un brote de aftosa en este momento, ustedes se imaginan las pérdidas para el productor. Entonces, a veces el productor se puede quedar callado por evitar que esas pérdidas económicas, porque cuando usted dice tengo aftosa, el ICA lo corrobora, significa que tienen que hacer fusil sanitario, o sea, eliminar todos esos animales para controlar el brote en ese sitio y que no se disemine ese virus por diferentes partes. ¿Listo? Entonces, enfermedad obligatoria, declaración obligatoria significa que se tiene que declarar frente a un ente oficial. ¿Listo? ¿Sí? Sí, señor. Sí, profe. Ok. Entonces resulta que la buena noticia para Colombia es que este virus en la actualidad no circula. Por otro lado, tenemos a PET, diarrea epidémica porcina. Este virus circuló por primera vez en 1978, específicamente China y Bélgica. Y se volvió importante en el 2014. ¿Por qué? Porque se presentó o se distribuyó mundialmente. Y Colombia no fue la excepción. Resulta que en el 2014 PET llega a Colombia y ocasiona 100% de la mortalidad de lechones en granjas de Cundinamarca y Huila. Entonces, cuando pasó esto, aparte de la mortalidad, llegó el ICA, cierra la granja. Si cierra la granja, no pueden salir los animales para venta.
sacrifica algunas poblaciones que puedan estar en contacto, que puedan estar eliminando el virus. Para la fecha que se sabe, resulta que circuló, el virus se comenzó a salir, no se logró la contención de ese virus en esas granjas, y el virus se salió, se diseminó por toda Colombia, y se sabe a la fecha que PET es un virus endémico, o sea que está presente ya en todas las granjas y ya no ocasiona mortalidad. ¿Por qué? Porque como ya circula, los animales generaron inmunidad, esa inmunidad se transmite a los lechones y prácticamente ya no está generando enfermedad de este virus, pero se sabe que circula. ¿Listo? Entonces, este virus sí no es de declaración obligatoria. Y por otro lado tenemos al delta coronavirus porcino. Este es de un género diferente, este es del delta coronavirus. Estos dos pertenecen a otro género que son el género alfa coronavirus. Y resulta que el primer reporte de delta coronavirus es en el 2015, específicamente en Estados Unidos y México. También la buena noticia es que en Colombia no hay reportes de este virus. Entonces, en Colombia, ¿qué tenemos? PET. ¿Qué ocasionan estos tres virus? Ay. Resulta que los tres afectan principalmente los lechones lactantes, o sea, los cerdos en las primeras 3 semanas de vida. ¿Y qué ocasionan? Vómito, diarrea, deshidratación, depresión. Y si estos virus llegan por primera vez, o sea, si no hay inmunidad, mortalidad del 100% en los lechones lactantes. Entonces, lo importante o lo que hay que resaltar es que los tres, PET, gastroenteritis y coronavirus porcino, generan lo mismo. O sea, que clínicamente uno no puede diferenciar cuál es. No es que está circulando PET, no es gastroenteritis. No, porque los tres clínicamente no se diferencian. ¿Listo? Entonces, aquí en la figura de la izquierda, de la derecha, básicamente es un cuadro de diarrea severa y ya lo vimos anteriormente que básicamente el virus llega, tiene tropismo por los enterocitos y esta destrucción a nivel intestinal, mire lo que van a causar, una atrofia de las vellosidades. Aquí es sin atrofia, o sea, sin infección, y aquí es atrofia. Entonces, frente a este panorama, pues indudablemente este intestino no es capaz de absorber nutrientes y se genera la diarrea. ¿Listo? Ustedes me van a decir, bueno, y en animales en preseba. Preseba en el ciclo productivo de los cerdos, prácticamente es de la semana 3 a la semana 7 de vida. Después viene la ceba, que ya viene de la semana 7 a la semana 19, 20, que es ya cuando van a sacrificio. Entonces, en la preseba, ¿qué sintomatología causan estos virus? Prácticamente son asintomáticos. O puede haber diarrea leve. Y ahí viene la pregunta de Andrés, ¿por qué afecta a los jóvenes? Precisamente porque no tienen inmunidad. Por otro lado, el cuadro clínico es más severo en los jóvenes porque resulta que la renovación de los enterocitos es más lenta, ¿sí? Entonces el enterocito se demora más o menos en renovar y volver a ser eficiente en aproximadamente una semana. En cambio, en animales adultos, esa renovación de enterocitos es mucho más rápida. ¿Qué ocasionan los animales de SEA? Prácticamente nada, también es asintomático. Entonces, quiero resaltarles, repito, los tres coronavirus de porcinos causan lo mismo. Causan lo mismo, ¿cómo los diferencio? Indudablemente tengo que hacer una diferenciación en laboratorio. ¿Qué se hace en laboratorio para diferenciar si es delta, si es gastro, si es diarrea epidémica porcina? Entonces, lo que más se usa es detección del genoma. Como son virus RNA, entonces se realiza una RT-PCR. Pero resulta que aquí, ¿qué se hace? Primero, una RT-PCR que amplifique cualquier coronavirus.
O sea, se amplifica una región conservada entre todos los coronavirus de cerdos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí entonces está la muestra de materia fecal. Para hacer una PCR, entonces tengo que hacer extracción del ácido nucleico. Después, entonces, sí se hace la RT-PCR y el resultado final es esta foto que se conoce como una foto de electroforesis. Entonces, si es positivo, este individuo ahora sí tengo que hacer una PCR diferencial. ¿Diferencial de qué? Una PCR específica para PET, otra PCR específica para gastroenteritis y otra PCR específica para delta coronavirus. Entonces tengo que hacer prácticamente 2 PCRs. Si el animal me sale aquí negativo, pues es negativo para coronavirus en general. ¿Listo? Entonces, repito, ¿cómo se diferencia en laboratorio? Tengo que hacer una PCR, una RT-PCR que me amplifique cualquier coronavirus. Y si ese individuo me da positivo, ahora sí tengo que hacer una PCR específica para PET, otra para gastroenteritis y así sucesivamente. Bueno, igual que los bovinos, entonces lo más importante es aumentar los anticuerpos maternos o los anticuerpos en calostro y leche. En bovinos vimos que lo que más se usa, pues es la vacunación, ¿cierto? Entonces se administra una vacuna a hembras gestantes para que ellas aumenten los anticuerpos en calostro. Y así estos anticuerpos, cuando los lechones maman, pues adquieran la inmunidad. Resulta que cuando surgió el brote de PET en Colombia y en todas partes, pues no había vacuna. Entonces, ¿qué hace el productor para controlar esto? Porque es que, muchachos, esto es un virus que llegan y la mortalidad en todos los lechones, imagínense las pérdidas para el productor, si hablamos granjas de, no sé, de 5.000 cerdos, de 10.000. Entonces, esto es una pérdida grandísima porque se pierden todos los animales de producción. Entonces, básicamente, una manera, una herramienta de control muy coloquial, muy de nuestro medio, se denomina un feedback. Si no hay vacunas, ¿qué hacen? Entonces, básicamente, resulta que van al corral de los lechones con diarrea. Y se toma la diarrea de los animales. Usted la coge en una bolsa. Posteriormente, entonces, esto se filtra con una gasa y posteriormente esta diarrea filtrada se la administra vía oral a las cerdas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es administrar el antígeno, ¿sí? De manera natural. ¿Sí me entienden? Entonces, feedback, ¿qué es? Es administrar el antígeno a las cerdas directamente. ¿Dónde está el antígeno? En la materia fecal. Entonces, ¿qué se hace? Se administra un macerado de la diarrea, pero no se va a administrar la materia fecal, sino eso se homogeniza y el contenido líquido de eso se le administra a las cerdas de manera vía oral, cosa que las cerdas comiencen a generar anticuerpos. Entonces, esta manera en cerdos ha sido una de las medidas de control de las enfermedades entéricas en cerdos. ¿Listo? Entonces, anteriormente, en este momento en Estados Unidos hay una vacuna aprobada para PET. Sin embargo, lo que más se usa es el feedback. ¿Qué es el feedback? Es el suministro de materia fecal de los lechones a las madres. Esto, por un lado, pues va a aumentar los anticuerpos en calostro y leche, pero ustedes ya se imaginarán el impacto que tiene no solamente en esa materia fecal, van varias cosas, van bacterias, van otros virus, entonces usted también está como administrando un cóctel de patógenos en
en esta medida. Entonces hay que hacerla, pero con mucho cuidado. ¿Qué se hace para controlar los coronavirus porcinos? Entonces, por un lado, las medidas de bioseguridad. Y aquí pues hay que ser más estrictos. Los que trabajen algún día en estas granjas van a entender. Entonces, por un lado, hay un control de visitantes. Cualquier persona que llegue a una granja porcícola tiene que desinfectarse los zapatos, usar un traje especial. A veces requieren las granjas que se bañen las personas que van a llegar. Un control de vehículos. Entonces los vehículos son desinfectados. ¿Y esto por qué se los cuento? Resulta que en Colombia se comprobó y en Estados Unidos que la diseminación de PET a nivel nacional se dio principalmente por los camiones que transportan cerdos. Entonces resulta que los camiones transportan cerdos de esta granja y después van a otra granja y cargan nuevamente cerdos y así sucesivamente. Y si esos camiones no se desinfectan, pues significa que los patógenos están diseminando de una granja a otra. Bueno, ya para terminar, entonces pensé que la profesora Magda les había entregado el ABP. El ABP de este segundo bloque tiene que ver con enfermedad respiratoria en bovinos. Y prácticamente una enfermedad respiratoria en bovinos, por un lado está asociada a diferentes virus. Vimos hoy coronavirus bovino, herpes bovino, la cual se conoce como rinotraqueitis bovina infecciosa. También está asociada al virus de la diarrea viral bovina, la parainfluenza bovina, virus sincitial respiratorio bovino. Y por otro lado, las bacterias también aquí son importantes. Eso se los va a hablar la profesora Magda, Pasteurella, Mannheimia, Mycoplasma. Sin embargo, en bovinos el cuadro se puede complicar por condiciones de estrés. Entonces, ¿qué estrés? Cambios de temperatura, como ven acá, hacinamiento, transporte largo o transporte prolongado, la manipulación, las prácticas en los animales también generan estrés. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque normalmente empieza con un patógeno viral y el cuadro se complica, ¿sí? Porque el sistema inmune no responde bien frente a todas estas condiciones que usted puede cambiar en un animal y el cuadro se complica cuando ya intervienen bacterias. Entonces resulta que en bovinos, repito, hablamos del complejo respiratorio bovino. ¿Listo? Entonces eso es lo que van a tener que trabajar ustedes, comenzar a revisar las enfermedades, los patógenos. Prácticamente la dinámica es la misma. ¿Listo? ¿Ya se fueron? Vale, profe. Listo, profe. Vale, profe. Bueno, voy a hacer la corrección del parcial ya aquí de manera general. Si ya alguien tiene dudas específicamente, pues me pone una reunión y miramos el parcial juntos. Básicamente, entonces, había un parcial. Los parciales eran diferentes, ¿sí? Pero la pregunta era la misma.